el lunes voy a Santiago. Ya, aquí está la pregunta 8. ¿Puede alguien salvarse por guardar la ley? ¿Qué dicen ustedes? Sí, Sí, sí. No, pues, por guardar la ley. por guardar la ley nadie se salva. Ah, no, po. No, Por po. cumplirla, Ah, o sea, sí. cumplirla. Es que si nosotros la cumplimos, nosotros seguimos con pecado, po. Sí, po. Eso es salvarse por obras. Si esa pregunta está apuntada a eso. Es una pregunta tramposa. Ya. Nosotros no somos salvos por obra, porque toda obra que nosotros hagamos, Ujú. nosotros ya hemos pecado. En algún momento de nuestra vida hemos pecado. Tenemos algún pecado, ¿cierto? Ujú. Entonces, No es para equiparar las cosas. ¿cómo? No es para equiparar lo malo que he hecho con una versus una obra buena. Ujú. Ujú. Es que, por ejemplo, si nosotros comparecemos ante el juicio, nosotros somos juzgados siempre por nuestras obras. Sí. Pero es raro porque nosotros podemos hacer buenas obras, pero eso no nos van a salvar. No. Porque la paga del pecado es muerte, y como ya hemos pecado, merecemos la muerte. Pero ahí está el sacrificio de Cristo, porque Él ya pagó esa muerte que nosotros merecíamos. Entonces nosotros vamos a Cristo y a partir de ahí guardamos la ley y podemos ser salvos. Pero la ley por sí sola, si nosotros la guardamos por sí sola, solamente la ley, no podemos ser salvos. Porque ese es No. como eran los fariseos. Los fariseos en el tiempo de Jesús guardaban la ley en apariencia, pero, pero se creían justos a sí mismos. Entonces Dios no los podía justificar. A eso me refiero. Y vamos a ir a Romanos 3:20, que aquí está la respuesta. ¿Alguien se anima a leer? Ujú. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, ya que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ujú. Ahí no está diciendo lo que ya estábamos hablando, po. Ujú. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado, o sea, justificado ante Dios, o sea, salvo ante Dios. Ya que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley tiene esa función, mostrarnos como un espejo nuestro pecado. Esa es la función de la ley. Ujú. Entonces, si constantemente nos miramos al espejo y ya fuimos limpiados por la sangre de Cristo, podemos seguir el camino. Pero si nosotros no hemos sido limpiados por la sangre de Cristo, o tenemos algún pecado por ahí, alguna mancha, que nos muestra el espejo, porque esa es la función, mostrarnos nuestro pecado. Si nosotros vamos a la ley y la leemos, esa es la función, que nos muestre qué tenemos mal en nosotros, qué tenemos algún pecado que tengamos en nuestra vida. Entonces, al tener ese espejo, vamos a Cristo y ahí Él nos limpia. Por eso es bueno constantemente estar viéndose a ese espejo. También, por- porque por gracia sois salvos por medio de la fe, esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Eso está en Efesios 2:8-9. Lo voy a buscar rápido para que lo vean también, para que vean que no estoy mintiendo. Efesios 2:8-9. Entonces aquí dice, porque por gracia sois salvos, o sea, por gracia de Cristo, por Amén. medio de la fe, porque nosotros no tenemos una prueba de ese perdón, ¿cierto? Tenemos que creer por algo que no vemos. Y eso es la fe, po. Creer a pesar de que no vemos. Amén. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, no por nuestras propias obras, para que nadie se gloríe.
Entonces ahí nos muestra que somos salvos por gracia, pero también tenemos que cumplir la ley que vamos a ir viendo. Entonces la respuesta es no. Demasiado sencilla para entenderla. Nadie puede salvarse por guardar la ley. La salvación se recibe solamente por gracia, como un don gratuito de Cristo Jesús. Recibimos este don gratuito por la fe y no debido a nuestras obras. La ley sirve únicamente como un espejo para señalar el pecado en nuestras vidas. La limpieza o el perdón del pecado se recibe solamente en Cristo. ¿Estamos entendiendo? Sí. Amén. Amén. Ya. Entonces, vamos a hacer el pecado. Vamos. Segundo. A esa tengo aquí una ilustración bastante buena. Si vamos, por ejemplo, en un bote. El bote, pónganse que yo voy en un lago o en un río y el bote es nuestro caminar con Dios constantemente. Es el camino que nos lleva al cielo, ¿ya? Entonces nosotros necesitamos 2 remos para ir en ese bote, ¿cierto? Sí. Un remo es la fe es la salvación por Cristo, y el otro remo es la ley, o sea, nuestras obras. Si nosotros tenemos un solo remo, que por ejemplo es la fe, si nosotros somos salvos por Cristo, vamos a Cristo, pero ya algunos, por ejemplo, algunos dicen somos salvos y una vez salvos, siempre salvos. Algunas denominaciones cristianas dicen eso. Pero si yo voy con un solo remo, doy vuelta en círculo. Porque eso no me salva. O sea yo soy salvo en Cristo, Él me lava, pero si yo sigo haciendo cosas malas, sigo pecando, doy vuelta en círculo. Porque no avanzo en el camino cristiano. El pecado es como una traba que nos impide avanzar. Pero si yo solamente tengo el otro remo, solamente la justicia, o sea, que guardo la ley, pero no voy a Cristo, o sea, a mis obras, y eso suelen hacerlo mucho los católicos. Los católicos hacen obras para salvarse, voy a hacer una penitencia. Entonces dan vuelta también en círculo. Entonces tenemos un lado y el otro. Nosotros tenemos que tener el equilibrio. Tenemos la fe y tenemos las obras, las dos cosas. Y solo así avanzamos hacia el cielo, hacia el camino que Dios quiere que nosotros sigamos. La Amén. fe y las obras, las dos cosas. Ese es el equilibrio que nosotros debemos tener. Ya, eso es. ¿Y por qué? ¿Por qué dice aquí la pregunta? Entonces, la ley, ¿por qué entonces la ley es esencial para perfeccionar un carácter cristiano? Eso está en Eclesiastés 12:13. Eclesiastés 12:13. Ese es el Antiguo Testamento. ¿No está con su Biblia, hermana? Sí. No, pero si quiere, si está cansada, quiere leerlo aquí, no se preocupe. No, sí, no importa, sí. Es que como la vi así tan atenta y como siempre anda buscando. Nací, Eclesiastés siempre busco. 12:13. Ese está más o menos. Ese está en el Antiguo Testamento. Pero no importa, pues lee aquí. Ya ahí leemos, ya. Ya. Ya Ricardo lee. Ya. Sí. El fin de todo el discurso que has oído es: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es todo del hombre. Amén. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el Bendito sea. todo del hombre. Aquí nos Amén. dice que tenemos las dos cosas.
Sí, Entonces, ese es el equilibrio también. La ley es esencial para perfeccionar el carácter cristiano. Ese es así el es, todo del amén. hombre, dice Eclesiastés. Ese fue Salomón el que escribió Eclesiastés. Ujú. Entonces, también en Romanos 3:20 nos dice otra cosa. En Romanos 3:20, mm, Ay, no lo tengo. Aquí está, 3:20. ya. ¿Alguien quiere leer? Amén. Porque las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, ya que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ujú. Entonces aquí también nos dice que nadie será justificado por las obras. Ningún ser humano será justificado delante de él, ya que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea, solamente es un espejo la ley. Y nos muestra lo que está mal en nosotros. Eso es la función de la ley. Entonces, la respuesta es porque la pauta o norma total, el todo del hombre, o sea, la suma del deber humano para una vida cristiana está contenida en la ley. Amén. Recordamos a un niño de 6 años que hizo su primera regla de medir. Se midió a sí mismo y le dijo a su madre que él tenía 4 metros de altura. O sea, según el niño. Entonces, si nosotros, por ejemplo, fijamos nuestras propias leyes y no las leyes de Dios, podemos cometer el mismo error que el niño. Sí, Porque nosotros no sabemos realmente lo que es mejor para nosotros. Solamente el Creador puede saber lo que es mejor para nosotros. así es, amén. Entonces, nosotros debemos seguir su norma y no nuestra norma. Ujú. Entonces, asimismo, nuestras propias normas nunca son seguras. Yo no puedo saber si soy pecador a menos que me compare cuidadosamente a la norma perfecta, que es la ley de Dios, que es un espejo espiritual. Millones de personas han echado demonios, han profetizado y han realizado muchos maravillosos milagros en el nombre de Jesús y se perderán. Eso lo podemos ver, ¿saben dónde? En Mateo. ¿Se imaginan eso? Personas que han echado demonios se van a perder en Mateo 21-23. Mateo 21, 21, 23. sí. A ver, Ya. Mateo, no, perdón, Mateo 7:21. Mateo 7:21, Mateo 23. 7, 21. 21 al 23. Mateo 7, 7, 7, 21. sí, 7:21. Ya, ¿Quiere leerlo? ya. Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en los reinos de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera los demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y dice, entonces les declararé, nunca os conocí. Aparte de mí, hacedor de maldad, asadores de maldad. Ujú. Aquí justamente nos dice el contraste que es lo que nosotros realmente podemos pensar como seres humanos, que alguien que echa fuera demonios, alguien que hace milagros, va a salvarse, po. Pero
lo que dice aquí Jesús, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, Así sino es, el que amén. hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos Padre. solamente. Entonces, y dice, apartados de mí, hacedores de maldad. Ujú. Increíble, porque esa es la norma humana que nosotros tenemos, po. Entonces, también nosotros, este texto está en el original griego, en la parte de aquí, nunca os conocí apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Sabes lo que Ujú. significa hacedores de maldad en el griego original? No. Transgresores de la ley. Si nosotros vamos al griego original, vamos al griego, po. Aquí. Aquí nos dice que los que no hacen no siguen los mandamientos de Dios son los que son considerados apartados de mí, dice Jesús. Entonces, en Mateo 7, 7:21 a 23. Entonces aquí dice, y entonces confesaré, y ellos nunca os conocí, ustedes estén apartados de mí, los que están ahora, violación de la ley. Aquí está. Aquí el texto normal traducido dice, entonces lo declaré, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Mira. Pero aquí en la palabra griega original, que lo que se traduce como hacedores de maldad, dice anomía y dice ilegalidad, es decir, violación de la ley. Violar la ley. Y esa es la ley de Dios, la ley de los 10 mandamientos. Uno cuando ve el griego Atrás original, salía maldad, iniquidad. También. Era ¿sí? otro, sí. Al último sería maldad Ujú. y iniquidad, mira. Ujú. Después de generalmente. Sí, Ahí, Sí. Y exactamente. transgresión. la ley, iniquidad y maldad. Ujú. Transgresión. Entonces, nosotros si vamos al griego, se descubren muchas cosas interesantes, cosas que incluso están encubiertas de nuestro ojo porque la Biblia a veces Sí. la traducen de manera incorrecta. Claro. Y también incluso en lo que nosotros vivimos hoy, por ejemplo, nosotros vivimos, como habíamos visto en otras lecciones, en Babilonia, ¿cierto? Ujú. En un sistema babilónico. ¿Y sabían ustedes que las personas que iban a vender cosas de medicina, o por Ujú. ejemplo la vacuna, se había profetizado que ellos se iban a enriquecer a costa de nosotros? Sí. Sí. Pero eso no está en la Biblia, po, sino que está en el griego original. Me lo voy a mostrar. Pero, ¿sabe usted? ¿Ah? El Señor, eh, antes que viniera esta pandemia, ¿Ya? el Señor empezó a preparar su pueblo. Y él Exactamente. empezó a hablar a través hasta de niños que decía que venía algo que tenían que guardar, porque lo que venía era tan malo que las personas se iban a enriquecer con lo que iba a salir. Ujú. El Señor nos Nos preparó y empezó a avisó. preparar, a despertar. Ahí la iglesia, muchos cristianos empezaron a guardar y también pedía que saliéramos de las deudas. Sí, eso yo lo recomiendo también a todos que salgan de dudas porque eso va a ser una piedra de tropiezo en el fin también, por lo Sí, que pues. sé. Mire, eso está en Apocalipsis 18 y tenía abierto eso. Y tenía, aquí dice en Apocalipsis 18, dice, habla de la gran ramera, que es el sistema Babilonia, que más adelante lo vamos a ver en las profecías. Y dice, ay, de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, la Babilonia espiritual que yo estoy hablando en este momento, porque en Amén. una sola hora vino tu juicio. Los mercaderes de la tierra, lloran y hacen lamentación por ella, porque ninguno más compra sus mercancías. Mercadería de oro, plata, piedras preciosas, perlas, lino fino, púrpura, seda escarlata, toda la madera olorosa, todo objeto de marfil, todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro, de mármol, canela, bueno.
almas de hombre incluso. Los frutos codiciados de las almas se apartaron de ti, y todas cosas exquisitas y espléndidas te han faltado y nunca más las hallarás. Se refiere al sistema que controlaba esto. Se están lamentando por ese sistema. Los mercaderes de estas cosas se han enriquecido a costa de ellas. Se pondrán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando, diciendo: ay de la gran ciudad, que estaba vestida de lino, púrpura y escarlata, y estaba adornada de oro y piedras preciosas, porque en una sola hora han sido consumidas tantas riquezas. Todo piloto, los valles, los marineros, ay de la gran ciudad, los cuales tenían naves del mar, se habían enriquecido de sus riquezas. Y se me perdió la cosa que le iba a mostrar. A ver. Derribada. Ruido de molinos. Se alumbrará de mí. Aquí está. Era en el versículo 23. La luz de la lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo, esposa se oirá en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, y por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Bendito sea el Señor. Y saben, ahí dice hechicerías, ¿cierto? Sí. Pero en el griego original dice otra cosa. Dice, el 23. Aquí está. Grande la tierra, porque en la droguería de ti fueron extraviadas todas las naciones. Si vamos al griego, dice la palabra farmaqueía. 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 ¿De dónde viene farmaqueía? Farmacia. Farmacia. De la palabra farmaqueía se deriva de la palabra farmacia. Sí. Entonces nosotros podemos decir, en vez de hechicería, por lo grande de la tierra, por tus farmacias o tus productos farmacéuticos fueron engañadas todas las naciones de la tierra. Y ellos se enriquecieron con esto. Así Ustedes es. están viendo la cantidad de millones de dólares que están ganando los que crean las vacunas. Los que crean las vacunas, pues. Y eso es un sistema que va a caer, el que gobierna todo esto, la élite mundial, va a caer en algún momento, y ellos se van a lamentar porque cayeron, porque ya no van a poder más hacer riquezas con eso, por estos engaños que ellos hacen. Entonces eso también es como un tic muy interesante que se encuentra cuando nosotros estudiamos en el griego original, porque nos muestra lo que realmente fue escrito por los profetas y por los apóstoles. Eso. Y estábamos, que me No, y que fue... concuerda tal cual con lo de hoy en día. Sí, Sí, pues, pues. A lo lo que está mejor pasando hoy día. cambia el significado, pero en un momento haber escrito, ¿cuánto se llama? Farmacia, que es lo que significaba, lo dice todo. Hoy en día, claro, se hizo un cambio en la Biblia y en las palabras, pero si te De vaya al todas las sí. contenido, es fuerte lo que dice, claro, porque si le cambias tú el significado real a lo que va, en vez de decir hechicería, diría farmacia. Se han enriquecido básicamente vendiendo salud a las personas, pero salud falsa. Sí. Porque ustedes saben que Dios también dejó su norma de salud, y estoy hablando de que todas las enfermedades se pueden curar o se pueden prevenir con solamente las normas de salud que dejó Dios. O sea, nosotros no necesitamos tomar ninguna pastilla, ponernos ninguna vacuna, nada, absolutamente nada. Dios dejó sus normas de salud. Bueno, me fui un poco por las ramas aquí, pero aquí también estábamos, porque la pauta, estábamos aquí. Que algunos que echaron demonios incluso se perderán, porque Él les dirá: apartados de mí, transgresores de la ley, como habíamos visto, porque no se molestaron en comparar su vida con el gran modelo o pauta de la ley, ellos los que transgredían la ley. En esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos, dice 1 de Juan 2:3. En eso le conocemos, guardando sus mandamientos. Y también vamos a ir a 1 de Juan 2:1-6. 2,
Primera de Juan. Sí, primera de Juan 2, 1 al 6. Aquí habla sobre el amor de Dios. Ujú. Aquí habla exactamente del amor de Dios y de que el amor de Dios está entremezclado con el guardar la ley. Esa es una norma divina. Y este es el profeta, o sea, el apóstol del amor, el apóstol Juan. Se le conocía como el apóstol del amor. Y aquí dice, hijitos míos, estas cosas, miren con el amor que escribe, po. Estas Bendito cosas sea Dios. os escribo para que no pequéis. Y si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. O sea que ahí nos dice, si nosotros tenemos pecado, hemos pecado, caemos, siempre podemos ir a Jesús. Esa es Amén. en- para nuestras caídas. Él es la propiciación por nuestros pecados, o sea, nuestra paga por nuestros pecados. Él ya lo Así cumplió es, en amén. la muerte de Él. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. En esto Así es. sabemos nosotros que lo conocemos. Si guardamos sus mandamientos, o sea, si guardamos sus mandamientos, nosotros realmente le conocemos. El que dice, yo lo conozco, pero no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Porque el que guarda su palabra, en ese verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Amén. O sea, como Jesús anduvo. Amén. Entonces, y pregunta 10. ¿Qué es lo que capacita a un cristiano verdaderamente convertido para seguir la norma de la ley de Dios? Vamos a ir a Hebreos 8:10. Eso es lo que nos capacita para seguir la norma de Dios. 8:10. ¿Alguien quiere leer? Ya yo voy a leer. Dale, Jenny. Ya. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por el pueblo, por pueblo. Amén, así es. Bien. Aquí habla sobre, a veces muchos cristianos dicen, yo soy cristiano del Nuevo Testamento, somos del Nuevo Pacto. Pero aquí dice cuál es el Nuevo Pacto, porque había un pacto viejo, que era la ley en piedra de los judíos, pero también este es el Nuevo Pacto, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, pondré mis leyes en la mente de ellos, o sea, su misma ley, la misma que fue escrita en piedra, pero ahora ya no escrita en piedra, sino en la mente y en su corazón, o sea que ahora ya no guardamos por obras, no guardamos como los judíos, por hacer, por lo que se vea bonito, sino por amor a Dios. Porque por eso en nuestro corazón y en nuestra mente, porque es lo que decidimos, es nuestra razón. Y seré a ellos por Dios y ellos serán a mí por pueblo. Ese es el nuevo pacto que muchos dicen. Este es el nuevo pacto. La misma ley, pero en nuestra mente y en nuestro corazón, en vez de una piedra. Es una ley viva. Pero eso es como, a ver, es como, igual te da a pensar harto porque a través de la palabra que Él te deja, llega a tu mente. Y obviamente llegando a tu mente, al analizarla, puede llegar a tu corazón y tú en tu corazón obras las buenas acciones, que desde el corazón está motivado a hacer una buena acción, el que nazca, ¿o Exactamente no? como tú dices, porque nos entra primero a nuestra mente
Y en nuestra mente, nosotros aquí aquí en el cerebro, específicamente en nuestra frente, como ahí dice, o sea, en nuestra mente, pero en nuestra frente, aquí está el lóbulo frontal. Y el lóbulo frontal del cerebro permiten a nosotros tomar decisiones. Eso es lo que a nosotros nos faculta tomar decidir entre el bien y el mal. El lóbulo frontal que nosotros tenemos. Por eso también el sello de Dios se pone en la frente. Por el Claro, sello eso de le Dios. quería decir. Esto igual habla sobre el pueblo de Dios, como la marca de Dios, porque quien entiende y que en cuanto se llama comprenda su palabra, es porque Él lo dejó en tu mente. Tú estás cerca de poder entenderlo porque Él quiso que lo entendiera. Qué bueno que lo entendiste perfecto, Ricardo. Ahí está trabajando también el Espíritu Santo, porque te Amén. mostró Ujú. exactamente que justamente aquí nosotros, como tú decías, lo entendemos por nuestra mente y eso llega a nuestro corazón y eso por amor nos hace hacer esas obras de la ley. Claro, Ujú. es como que la palabra de Dios te cultiva para darte cada vez más, no es entendimiento, Conocimiento. claro, no, ¿cuánto se llama? Darte conciencia. Y la conciencia es parte de pensamiento con emoción, entonces es más crear la conciencia más que la emoción. Ujú. Es que nuestro Dios quiere que nosotros nos, nos guiemos más por nuestra razón que nuestras emociones, porque a veces nuestras emociones nos engañan. Claro, Ujú. las emociones Dios las puso ahí porque también son buenas. Él las creó también, pero nuestra razón es lo que debe primar, o sea, lo más importante a la hora de decidir lo que hacemos, cómo Justamente, seguimos a nuestro Dios. justamente y ahora a lo que dices tú, ahora le tomo más sentido. Está bien lo que en delante decías tú, amar de repente no significa amar a una persona, es un principio, es como lo que decías tú y ahora lo comprendo por el tema de que uno no por amar muchas veces ama a lo mejor a la mejor persona, o no muchas veces uno por amar hace las Ujú. mejores cosas o las mejores decisiones. De hecho, hay decisiones que al momento de amar te hacen ser tan egoísta que tomas decisiones solamente pensando en ti antes que que la misma pareja o la misma persona supuestamente amada. Exactamente, porque nosotros estamos guiados por nuestras emociones humanas, pero esas no son las mismas emociones de Dios. Por ejemplo, nosotros, no, como tú decías, nos guiamos por sentimientos a veces egoístas. Y eso nos hace hacer cosas que no están bien, po, porque hay emociones buenas y hay emociones malas. Por eso Dios Ujú. quiere que nosotros nos guiemos, porque las emociones a veces son engañosas y son pasajeras. Las emociones son pasajeras. A veces son muy agradables, muy placenteras, pero son pasajeras. Por eso Dios, como decía, que el amor no es un sentimiento. Claro, tiene en sus sentimientos que son parte del amor, hay emociones, que son emociones buenas, pero no son las mismas que nosotros sentimos al, por ejemplo, eh, amar a una persona por, a ver, un sentimiento humano. Lo más parecido yo creo que sería un amor a un hijo. Eso sería porque, o un amor de pareja muy largo también podría ser. Claro, Porque claro, nosotros, por porque ejemplo, espera, deja que no se me va la idea. Porque puede confundirse mucho con la pasión, porque la pasión es una cosa y la emoción es otra, una emoción buena, porque yo puedo pasar durante toda una vida con una persona pero no siento pasión, pues no siento, por ejemplo, el amor de abuelitos, pues. No sienten pasión ellos, pero sienten ese apego, ese sentimiento de que no me puede faltar la otra persona. Y eso es un sentimiento bueno, eso es realmente de Dios. Y cuando nosotros somos jóvenes, somos como muy pasionales. Y eso se va perdiendo con el tiempo y vamos entendiendo mejor cuál es el verdadero amor. bien. ¿Eso queríais decir algo? No, está súper. Ujú. Entonces, ese es el nuevo pacto, pues ese es el mismo pacto, solamente que ahora escrito en nuestro corazón y en nuestra mente. Y aquí también dice, todo es un versículo que tienen todos los miqueros ahí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso está en Filipenses 4:13.
porque Dios nos puede facultar para vencer cualquier pecado, cualquier tentación, cualquier pasión incluso. Todo lo podemos vencer junto con Él. La respuesta también, Cristo no solo perdona a los pecadores arrepentidos, sino que también restaura en ellos la imagen de Dios, poniéndolos en armonía con su ley mediante el poder de su presencia en el corazón, con la presencia del Espíritu Santo. No harás se convierte entonces en una promesa que el cristiano no robará, no mentirá, no matará. Esto se entiende porque Jesús vive dentro de él. Como ya hemos visto, la ley está en el corazón. Nosotros lo hacemos por amor a Dios, pero es un amor más de abuelito, o sea, un amor más del amor de un hijo, más bien podría ser Un amor mejor. puro. Un amor puro, exactamente. Domina las palabras y sus actos. Esto nos domina. Podemos nosotros decidir no hacer eso que hacíamos antes porque ese amor nos hace hacerlo. Dios no podía cambiar su ley, pero hizo una bendita provisión por medio de Jesús para cambiar al pecador de manera que pudiera estar a tono con la ley. O sea, Jesús permitió eso por medio de su sacrificio. Entonces, es cierto que el cristiano que tiene fe vive bajo la gracia y ha sido libertado de la observancia de la ley. ¿Qué dicen ustedes? No, siempre estamos en observancia. ¿Cierto? Siempre tenemos que estar observando la ley. Aquí dice en Romanos 6, 14 y 15, el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues estáis bajo la ley. Estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Eso se usa mucho incluso en el mundo cristiano. ¿Qué pues? Aquí, pero ellos no leen lo que sigue, leen solamente eso. Entonces dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Y dice, en ninguna manera. Nosotros tenemos que seguir remando con los dos remos juntos, las obras y la fe. Y luego, por la fe invalidamos la ley, dice también un versículo, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Eso también está en Romanos. O sea, el mismo apóstol que escribió esto, lo escribió esto otro, que es el apóstol Pablo. Entonces, no, la gracia es como el perdón que otorga un gobernador o presidente a un reo. Lo perdona, pero no le da libertad de violar una ley del código. La persona perdonada que vive bajo la gracia tiene una doble obligación de cumplir la ley. La persona que se rehúsa a guardar la ley dice que vive bajo la gracia está equivocada. Porque nosotros vivimos bajo la gracia, pero tenemos que también seguir la ley. Porque así podemos seguir mirándonos al espejo y vernos limpios de pecado para comparecer ante Dios en el juicio. Ah, no había visto. Hola, Camila. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Ya, entonces, en conclusión, somos salvos por gracia, por medio de la fe, pero esta fe nos transforma para obedecer la ley de Dios, por amor. Y también la pregunta 12. ¿Están los 10 mandamientos de Dios reafirmados en el Nuevo Testamento? La respuesta es sí. En forma muy clara, vamos aquí a examinar los 10 mandamientos y cómo están reafirmados en el Nuevo Testamento. Porque algunos dicen, somos del Nuevo Testamento y no del Antiguo. Entonces, aquí están en el Nuevo Testamento también. Exactamente. Pero Por sí, ejemplo, es lo mismo, son las mismas leyes, lo que pasa es que cambian algunas palabras más bonitas, ¿no? O sea, cambia el lenguaje antiguo, el lenguaje más, sí. más actual. Sí. Mira, la ley es la misma, lo que pasa es que la gente, bueno, en sí todo no la cumple nomás. Sí, bueno. Es más fácil pasarla por alto. Exactamente. Aquí, por ejemplo, el primero dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí.
Ese es el primer mandamiento. Entonces, aquí lo vemos en Mateo 4:10. En Mateo 4:10. Vamos a ver. Ya, aquí. ¿Quiere leer, Camila? Sí. Entonces Jesús dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tú adorarás y solo a Él servirás. Así es. Amén. Ahí se cumplió también el primer mandamiento. Jesús mismo estaba resistiendo las tentaciones de Satanás con esta palabra. También, eso también lo leímos recién, no tendrás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, ni te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Este es el segundo mandamiento con referencia a las imágenes. ¿Ustedes han visto alguna imagen, por ejemplo? ¿A qué se refiere este mandamiento? ¿Saben? A las vírgenes, a los santos. Uh-huh. Exactamente. Estamos llenos, incluso yo también he tenido, bueno, mi mamá tenía una virgencita así chiquitita. Y eso no está bien según la ley. No está bien. Ujú. Y aquí también dice que la confirma en el Nuevo Testamento, en Primera de Juan 5:21. Primera de Juan 5:21. Aquí dice, hijitos míos, o sea, hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Aquí el apóstol Juan está diciendo, en el Nuevo Testamento, guardaos de los ídolos. Y también en Hechos 17:29, Hechos 17:29, dice, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o a plata, o a piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. O sea que no debemos hacer, por ejemplo, un Cristo de piedra, ni de madera, ni de plata, ni de nada, ni tampoco una virgen, porque ahí justamente nos dicen, no sea de imaginación de hombre, porque lo divino no se puede contener en nuestra mente finita. Nosotros tenemos mente finita y no podemos contener lo eterno en nuestras mentes. Ujú. Es linaje de Dios. Entonces, aquí también nos aconseja que no hagamos imágenes. También, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tome su nombre en vano. Y aquí también lo dice, lo reafirma en Timoteo 6:1, que no sea blasfemado el nombre de Dios. Nos dice eso, que justamente lo reafirma. También el sábado, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Está hablando del día de reposo del sábado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día, el sábado, es reposo para Jehová tu Dios, y no hagas en él obra alguna. Ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero, ni siquiera el extranjero, o sea, el que no cree en Dios. Aquí el extranjero, por ejemplo, de los judíos no creía en Dios, pero aún a él que se reservara de no guardar el sábado, que está dentro de tus puertas, porque en 6 días, y aquí está la razón por qué nosotros guardamos el sábado, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas en ellos hay, y reposó. O sea, ¿quién reposó? Dios reposó. Dios. En él el séptimo día, por tanto,
Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Eso está... Lo que nosotros hacemos es un tributo a la creación de él el séptimo día al tomarnos el reposo que él nos dejó. Exactamente. Es exactamente lo que tú estás diciendo. Es una conmemoración de la creación de Dios. Amén. Nosotros lo conmemoramos este día por la creación y por redención, por las dos cosas. Porque Él nos creó, como tú dices, y porque nos redimió de nuestros pecados. Por las dos cosas. Se supone que el séptimo día es el día sábado. Sí, exactamente, es el sábado. ¿Y por qué hay personas que, yo lo conversé con una persona y me dijo que el calendario de los judíos no era el mismo calendario que teníamos nosotros? Ahí es cuando Exactamente. ahí es donde empezó la gran, ¿cuánto se llama? El gran engaño. Ahí cuánto se llama, fue cuando a nosotros nos dijeron, ya tú puedes mantener tu evangelio, pero al mantener tu evangelio para nosotros no es un daño que tú creas en el mismo Dios que nosotros, pero solamente vamos a hacerle un cambio. El día de semana, el primer día de semana, en vez de ser el domingo como era en el hebreo antiguo, se va a cambiar y va a ser desde el lunes al sábado. Y como lo hicieron a uno creer en esto más fácilmente, diciéndole a uno, fíjate bien, mira, el fin de semana, si nosotros le damos este cambio, el fin de semana te va a quedar sábado y domingo juntos, ¿cierto? Pero también Dios dijo que el primero también será el último y el último será el primero. Si usted se da cuenta en ese mismo contexto, los días sábado y domingo, al ser el primero y el último del mes, o sea, el primero y el último de la semana, igual se juntaban, siempre estuvieron juntos, solamente que ese fue el mandato que Dios dio, que el día sería nuestro primer día, para el sábado ser el séptimo, que sería el día de descanso. Ese es el verdadero día de descanso del Señor. Nosotros tenemos ahora, en nuestra actualidad, tenemos lo que se llama el calendario gregoriano, que ese empieza el día lunes y termina el día domingo. Y ese es un engaño, porque realmente el primer día de la semana es el domingo y el séptimo día es el sábado. O sea, todos los calendarios deberían comenzar desde el domingo hasta el sábado. Y de hecho, eso se ve en Estados Unidos. Pues en Estados Unidos ellos tienen el calendario real. El calendario tal cual. Y a veces, incluso los celulares, uno ve y ve el calendario y el domingo está primero. Y termina el sábado. Porque ese es el real calendario. Y aquí también en Google, si uno lo busca en Google, el séptimo día, ¿cuál es? Según la Biblia, el sábado es el séptimo día y último día de la semana. Eso también está en Génesis 2, 2 al 3. De hecho, es el único día mencionado por un nombre. Y de hecho, en la palabra hebrea original, se llama, le decían, no le decían sábado, le decían Shabbat. Shabbat. Y el sábado, la palabra sábado viene de eso, viene originalmente de eso, Shabbat, del Shabbat. Entonces, ese es el verdadero día de reposo, o sea, el verdadero día séptimo. Es el sábado de Dios. Y lo dice porque Dios descansó en él. Aparte de eso, también es donde se concreta el gran engaño. Al momento de nosotros venerar día domingo, nosotros no veneramos a Dios, veneramos a la bestia. A través de cuántos... Te estás adelantando en las lecciones, pero sí está bien. Pero está bien. Eso, en sí, eso es lo que pasa, el engaño se concreta ahí, porque nosotros no tan solamente, eso es lo que no saben ustedes. Lo que pasa es que nosotros sabemos... que el día sábado no se puede hacer iglesia. No, o sea, al contrario. No, pues de hecho lo contrario, pues el día sábado debería ser la iglesia. El día sábado debería alabarse, claro. Ya. Debería alabarse al Señor. El día domingo es para alabar, va a sonar fuerte, pero a Satanás. Y es por la mentira que creó, ¿cuánto se llama? El papado. Hace muchos, muchos años atrás. Entonces, por eso es toda esta lectura y todo lo que seguimos estudiando para llegar después a eso. Mire, voy a buscar también voy a buscar mejor otra cosa. Constantino. Constantino fue un emperador de la antigüedad.
Constantino. Era ¿cuánto se llama? El emperador de Constantinopla. Sí, él fue Constantino primero y en honor a él se le puso a Constantinopla la ciudad. Y Justamente. aquí, y él, antes, usted sabía que Jesús guardaba el sábado, los apóstoles guardaban el sábado, toda la iglesia cristiana guardaba el sábado, pero hubo un emperador romano que era Constantino, que es este de aquí, que es una estatua esa de ahí, que él decidió cambiarse a cristiano. Él se transformó a cristiano, pero había un problema. Él era pagano. Él creía en las imágenes, en los dioses romanos, ese Zeus, Atena, todos esos dioses, creía él. Y él adoraba especialmente en el día domingo. Adoraba el sol, el dios sol. ¿Y por qué el día domingo? Porque ese era el día del sol, se conocía como día del sol. Entonces él decidió, pero si yo quiero adorar, me convertí en cristiano, pero quiero seguir adorando a mis dioses. Así que decidió cambiar el día de adoración del día sábado al día domingo. Y eso está aquí, pues. Está en la Wikipedia, usted lo puede ver, cualquier persona lo puede ver, que aquí dice cuándo él cambió el día de reposo del sábado al domingo. Entonces aquí, deme un segundo para encontrarlo. En Roma. Deme un segundo. Bueno, aquí él dice que él cambió el día de reposo. Preservación. Bueno, esto no lo tenía preparado. Sabéis que siempre que hablo de esto, busco esto y nunca lo encuentro cuando estoy con personas, pero cuando estoy solo lo encuentro siempre al tiro. Tenés que dejarlo subrayado, Sí, tengo que dejarlo guardado, loco. ¿cierto? No lo encuentro, loco. Pero sí, de verdad, esto lo vamos a ver en la próxima lección del día jueves. Vamos a ver específicamente todo lo que tenga que ver con el sábado. ¿Ya? Ya, Entonces lo vemos la próxima semana. ya. Para no atrasarnos también, porque también tenemos que dormir, tenemos que hacer cosas mañana. Entonces, ese es el sábado. Fue cambiado por un emperador romano. Es un gran engaño que han producido. Lucieron. Claro, lo cambiaron. Y eso está también pero como vimos también está escrito usted lo puede buscar en la Wikipedia, en Google, y le va a decir que el sábado el séptimo día es el sábado, según la Biblia. Entonces, aquí también dice, en Hebreos 4, que nos dice, en Hebreos 4, aquí dice, que aquí también reafirma el día sábado, pues en cierto lugar dijo así el séptimo día, y reposó Dios todas sus obras en el séptimo día. También el 9 al 10. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios en las suyas. O sea, Dios es el que realmente reposa. Él reposó en sábado y nosotros debemos seguir la norma de Dios realmente, porque Él es la norma. Amén. Amén. También, honra a tu padre y a tu madre, porque tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Es el quinto mandamiento y dice también en Mateo 19:19, honra a tu padre y a tu madre. Eso lo dijo Jesús también y nos confirma lo que nos decía. También, no matarás en Éxodo 23. También lo dice Romanos
13:9. No matarás. No cometerás adulterio también. Aquí también lo dice Mateo 19:18. No cometerás adulterio. No hurtarás. No hurtarás en Romanos 13:9. Ustedes también tienen la lección por si lo quieren buscar más en detalle. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Eso básicamente tiene que ver con simplemente mentir. Cualquier mentira, nosotros estamos diciendo falso testimonio. Bendito sea Dios. Incluso las mentiras que se le dice blancas son mentir también. Y estamos dando, si nosotros mentimos cualquier mentira blanca, estamos dando falso testimonio de nuestro Padre Celestial. O sea, nosotros, por nuestra boca no puede salir ni una mentira. Bueno, es un proceso que ustedes también tienen que hacer. Yo también lo hago día a día con Dios. Y también dirán no falso testimonio en Romanos 13:9. También lo dice. No codiciarás la casa de tu prójimo. Bueno, nada de tu prójimo lo debes codiciar. Y también lo dice en Romanos 7:7. No codiciarás. Entonces, también, ¿es la ley de Dios y la ley de Moisés una misma ley? Porque esa es también una controversia que se hace. Muchos dicen que la ley fue clavada en la cruz, pero la que fue clavada en la cruz fue la ley de Moisés, la ley ceremonial, no la ley moral, que es los 10 mandamientos, porque esa ley la escribió Dios mismo con su dedo. Eso no puede cambiar. Dios dice que Él no cambia. Entonces dice, no, es la misma. Estudia las siguientes cosas comparándolas cuidadosamente. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, yo tengo aquí un folletito que habla específicamente de eso. En el 13, pregunta 13, aquí está el folleto de las leyes. Aquí, por ejemplo, tenemos las distintas leyes. Está las leyes civiles, las leyes, eso está en Éxodo 21 y 22, leyes civiles que le dio a los judíos en ese tiempo, las leyes de salud, que está en Levítico 11, las leyes ceremoniales, que serán con respecto a las leyes del santuario de los judíos, y esas son las que fueron clavadas en la cruz, las leyes ceremoniales, porque esos apuntaban al sacrificio de Cristo. Todas las leyes ceremoniales apuntaban a su sacrificio. Y la ley moral, que son los 10 mandamientos, fueron escritos con el mismo dedo de Dios. O sea que... O sea, prácticamente, disculpa, quedaron las leyes ceremoniales escritas en la cruz porque se cumplió a lo que iba a llegar, que Dios, ¿cuántos semanas se iba a sacrificar por nosotros? Es que las leyes ceremoniales eran como una profecía. Por ejemplo, ellos al matar a un corderito lo degollaban y eso simbolizaba el sacrificio de Cristo. A eso apuntaba. También asperjaban la sangre del cordero en el santuario, como que lo rociaban, y eso también simbolizaba la sangre de Cristo que sería derramada por nosotros. También, ¿qué más hacían? Las fiestas. La fiesta de la Pascua, que era que mataban un corderito y comían el cordero, se comían el cordero y comían pan sin levadura. Y el cordero con hierbas amargas. ¿Por qué comían el cordero? Porque nosotros debemos comer la sangre de Cristo, como también decía, o sea, la carne de Cristo. Pero se dan cuenta que en la Santa Cena Jesús reemplazó el comer un cordero por beber el vino. Que la lección pasada también hablamos que este era un vino sin fermento. Es un vino, un jugo de uva, más bien, le diríamos en nuestros días. Era un jugo de uva y el pan, sí, era un pan sin levadura, porque era el pan, es que la levadura significa el pecado, así como también el fermento significa el pecado. Como Cristo no tiene pecado, no puede tener levadura, ni tampoco puede tener fermento el vino. Claro, entonces, por eso él reemplazó. Entonces, esos símbolos, la Pascua que ellos celebraban, simbolizaba al sacrificio de Cristo. Todas las leyes ceremoniales simbolizaban al sacrificio de Cristo. Entonces, al cumplir la muerte de Cristo, ya no se necesitaban más esas ceremonias y esos ritos.
Por eso ya no se necesitan dar sacrificios de corderos, porque tenemos ya el sacrificio, el único sacrificio que ya es por todos los sacrificios. Pero las leyes civiles y las leyes de salud siguen vigentes, o sea, por criterio, porque nosotros, por ejemplo, una ley de salud, las leyes de salud no son abolidas porque realmente fueron dadas para nuestra salud, no porque Cristo haya sido crucificado, Dios va a querer que nosotros nos muramos más rápidamente. ¿Se entiende? Entonces, Sí. la ley de salud, que está en Levítico 11, que es básicamente los animales inmundos y los animales limpios. ¿Ustedes saben cuáles son? Los animales limpios y los animales inmundos. ¿No se acuerda, hermana Rosita? Ah, sí, Sí lo vimos. sí lo ¿Lo vimos. vimos? Yo me Sí, acuerdo sí lo que vi. tú no estabas, Ricardo, cuando lo vimos. Estaba No, yo vi el un... video. Vi Ah, el ¿viste el video después. video? Ah, Y me ya, qué dejó. buena. Sí. Entonces, por ejemplo, un animal limpio sería una vaca, Una vaca. porque los animales limpios, los terrestres, estoy hablando, tienen pezuña hendida y rumian. Tienen que tener esas dos características. Si no tiene una de las dos, es inmundo. O si tiene una sola de las dos, es inmundo. Por ejemplo, el cerdo. El cerdo es un animal inmundo. Y En la yo, Biblia están. sí, y yo leí bastante de eso, de que incluso Ellen White habla del cerdo, lo nocivo que es para la salud del cerdo. Sí, Produce Sí. bacterias en nosotros y tiene un montón de cosas sí. muy malas para la salud. De Entonces yo hecho, lo ella recomiendo. estaba al principio del cáncer también. Mucha Sí. gente en esos tiempos, cuando En varias recién partes de la Biblia sale que no Ujú. debemos comer cerdo. mucha gente comía, era como bien visto comer cerdo, era como de buena riqueza, de buena mesa. Entonces la gente abusaba con el cerdo y terminaban teniendo, ¿cuánto se llama? ¿Cómo que se llama? Cirrosis, de buena mesa. Ujú. Exactamente, porque justamente Dios dejó a los animales inmundos para que limpiaran la tierra. Por ejemplo, el cerdo se come todas esas cosas, toda la basura. Ellos comen basura. Si tú le dejas basura al cerdo, él se la va a comer. Pero si tú le dejas basura a una vaca, no se la va a comer. Porque La vaca no se va a comer. ella va a comer puro pasto. ¿Cachai? Entonces, Dios dejó animales para que limpiaran la tierra. Lo mismo también con los mariscos. Los mariscos también limpian el mar. Todos los mariscos limpian el mar. Entonces, si nosotros nos comemos eso, nos estamos comiendo toda la basura del mar. Sí. Entonces, por eso Dios no dejó eso para que nosotros lo comamos. Y las leyes civiles, pues las leyes civiles es como cómo nos comportamos nosotros en sociedad. Por ejemplo, en las leyes civiles también está la cuarentena. La cuarentena, que por ejemplo cuando una persona tenía lepra, lo sacaban de la congregación y lo apartaban, lo dejaban aislado. De la Biblia nació la cuarentena. De ahí se sacó, pues. Hoy en día todos conocemos la cuarentena e incluso se aplica en nuestros días. Sí. Entonces, eso, po, las leyes civiles y las leyes de salud siguen vigentes porque por criterio, si nosotros las cumplimos, vamos a tener una vida más feliz, más sana, más plena. Y la Claro. ley moral también, lo mismo. Pero las leyes ceremoniales fueron las que fueron clavadas en la cruz. A eso se refiere cuando la Biblia dice leyes ceremoniales, habla de leyes ceremoniales, de sábados también que fueron clavados en la cruz, porque no habla del sábado en sí, sino de sábados, porque muchos usan ese versículo para decir que el sábado fue clavado en la cruz, pero habla de los sábados ceremoniales, porque habían sábados ceremoniales que se celebraban en las fiestas. Según una luna nueva, se consideraba un sábado y se guardaba. A eso se refiere un versículo de la Biblia que habla del sábado que fue clavado en la cruz, pero no habla de el sábado de la ley moral, sino de los sábados ceremoniales. Se Entonces, entiende. ese versículo lo usan mucho algunos cristianos para decir que el sábado fue clavado en la cruz, pero habla en el contexto, porque hay que leer siempre la Biblia en contexto y con oración, habla de los sábados ceremoniales y no de los sábados bíblicos, o sea, de los sábados de la ley moral, de los 10 mandamientos.
el sábado lo vamos a ver más en detalle, muy en detalle en la próxima lección también. Ujú. Y también, ¿en qué íbamos? Ya pues, estábamos viendo cuáles eran las leyes ceremoniales. Las leyes ceremoniales, que esas fueron las que fueron clavadas en la cruz. También, la ley de Moisés fue una ley temporal, ahí está. Porque además Dios eligió dictarle la ley ceremonial a Moisés. Porque Dios pudo haberla también escrito en piedra, pero Él la dictó. Él se la dijo a Moisés y Moisés la escribió. A diferencia de los 10 mandamientos, que Dios los escribió, incluso labró las piedras con sus manos. O sea, Él tomó las piedras, las sacó de la montaña y las escribió. O sea, por eso no puede ser que hayan sido abolidos. También. El sacerdocio, los sacrificios, el ritual, las ofrendas, las comidas, las bebidas, todo esto prefiguraba la cruz, los ritos y ceremonias de la ley de Moisés. Señalaban de antemano el sacrificio de Cristo. Cuando Él murió, esta ley caducó. O sea que pasó, pues fue clavada en la cruz. Pero los 10 mandamientos de la ley de Dios permanecen para siempre jamás. También veas Salmos 100, vamos a verlo rápidamente. Salmos 111. Salmos 111. ¿Me quiere bajar? Ya. ¿Tiene? Sí. Salmo 111, 7 al 8. ¿El 7 al 8? Sí. Ya. Salmo 111. ¿Quiere leerlo? Ya. ¿Lo leo al tiro? Sí. Las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Ahí está diciendo también que los mandamientos son eternos. El hecho que existan dos leyes aparece muy claro en Daniel 9:10 también. Ah, mire, esto también es muy interesante porque Daniel nos dice que hay distintas leyes. Hay una ley y otra. Daniel 9, 10 y 11. Nosotros estamos también estudiando el libro de Daniel los domingos. Sí. 9, 10 y 11. Entonces, aquí dice, y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios. Aquí está Daniel en el contexto confesando sus pecados por el pueblo de Israel, porque ellos estaban en cautiverio en el reino de Babilonia. Entonces no obedecimos la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes, que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley, ahí dice tu ley, apartándose para no obedecer a tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés. Ahí habla de dos leyes. Habla de la ley, tu ley, habla de tu ley, la ley de Dios, y la ley de Moisés. Ahí hace la diferencia. Tu ley traspasaron, o sea que quebrantaron los 10 mandamientos, y el juramento por quebrantar los 10 mandamientos era una maldición que estaba escrita en el libro de Moisés. O sea, por quebrantar los 10 mandamientos fueron malditos y fueron llevados al cautiverio. Siervo de Dios, porque contra Dios pecamos. Ahí también Daniel hace la distinción entre las dos leyes, la ley de Moisés y la ley de Dios. También, tome nota que la ley de Dios ha existido por lo menos todo el tiempo en que ha existido el pecado, o sea, desde Adán y Eva, incluso antes del Sinaí. Antes que le fueran dados a Moisés las tablas de piedra, ya existían en el pecado, porque porque la Biblia dice que donde no hay ley, tampoco hay transgresión de pecado. O sea, ¿cómo nosotros podemos decir que Adán y Eva pecaron si no existía una ley antes? Dios les dejó una ley. Ellos deben haber conocido la ley. Dios se la debe haber dicho.
los seres humanos violaron esa ley debido al pecado. O sea, la violación de la ley de Moisés, fue dada y añadida hasta que Cristo viniera y muriera. Entonces se trata de dos leyes, la ley de Dios y la ley de Moisés. Aquí también hace una comparación entre las dos leyes. La llamada ley de Moisés, que está en Lucas 2:22, y la llamada ley de Jehová, que está en Isaías 5:24. La llamada ley en orden a los ritos y la llamada ley real, escrita por Moisés, o sea, nos dice características de una y de la otra. Escrita por Moisés una, porque se la dictó Dios, fue como un dictado y él la iba escribiendo, y la otra fue escrita por el dedo de Dios en piedra. Una fue colocada en el arca la ley de Moisés fue colocada al lado del arca, que el arca era donde se presentaba la Shekinah, la presencia gloriosa de Dios, o sea, como en fuego, ese fuego, esa columna de fuego que se pueden ver en Moisés y los 10 mandamientos, esa era la presencia gloriosa de Dios, y se presentaba justamente en el propiciatorio, o en el arca del pacto, que era lo que estamos viendo aquí. La ley de Moisés fue colocada al lado del arca del pacto, pero los 10 mandamientos fueron colocados dentro del arca del pacto, o sea, dentro de la caja. Lo que escribió el Señor. Exactamente, entonces hace la diferencia ahí también. La ley de Moisés terminó en la cruz o fue clavada en la cruz, y la ley de Dios permanecerá para siempre. Amén. La ley de Moisés añadida por causa del pecado, y la ley de Dios señala el pecado, o sea, nos dice qué es pecado, porque la transgresión de la ley es el pecado. La ley de Moisés contraria a nosotros, y la ley de Dios no es penosa. Es un deleite cuando nosotros amamos a Dios, es un deleite observar la ley. La ley de Moisés no juzga a nadie, y la ley de Dios juzga a todo el mundo, porque es Dios el único que tiene esa autoridad. La ley de Moisés es carnal y la ley de Dios es espiritual. La ley de Moisés no perfecciona a nadie, porque no tiene ese poder, pero la ley de Dios es perfecta. Ella sí nos puede hacernos cristianos puros, por medio de la sangre de Cristo, obviamente. Amén. Entonces aquí ustedes tienen todos los versículos en la tablita, ustedes tienen las lecciones, ¿cierto? Sí, estas Sí. lecciones están. Ya, entonces ahí ustedes también tienen de tarea para buscar cada uno de los versículos. Aquí sale. Ricardo, ¿tú la tenías? ¿Qué? Sí, sí, la mentiroso. ¿Sí la tenías? Sí, Ah, ya. sí, se las fue a buscar. Ah, bueno. Y tiene varios tomos. Sí, ¿viste? Sí, ya sabemos que no tenemos que mentir. Ya voy. La pregunta 14. ¿Qué siente el diablo con respecto a los que guardan los 10 mandamientos? ¿Qué creen ustedes? Se enoja. Se enoja, ¿cierto? Sí, porque se le escapa de sus manos. Se le Aquí- va de sus manos. Yo creo que más que rabia, interés, ansiedad por poder obtener lo que no ha podido hasta este momento o hasta ese momento. Ujú. Aquí la palabra de Dios nos contesta también esa pregunta, po, en Apocalipsis 12:17. ¿Qué siente Satanás? Apocalipsis ¿Qué 12:17. Apocalipsis 12:17. Sí. Aquí está. Ya. ¿Alguien quiere leerlo? Leo. Ya. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer la guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo.
Ujú. Amén. Aquí está hablando de la mujer. La Sí. mujer se refiere cuando nosotros vamos a las señales proféticas, al libro de Daniel y al libro de Apocalipsis. Estos dos libros hablan en puras señales. Como vimos el domingo con usted, hermana Rosita, vimos Sí. lo que significaba bestias, vimos lo que significaba mar y Sí. vimos lo que significaba vientos. Y mujer significa, para hacerlo rápido, porque lo vamos a ver más en detalle cuando veamos directamente profecías, mujer significa pueblo de Dios o más bien iglesia. Pero nosotros vemos en Apocalipsis que hay una iglesia, esta mujer, que es la que vemos aquí, es la mujer pura, es una mujer pura, que se ve más arriba, pero también hay una mujer ramera. Sí. Y esa mujer ramera significa, como es iglesia, sería una iglesia falsa, Una iglesia falsa. o un pueblo de Dios falso. Ujú. Y este es el pueblo verdadero, el pueblo de Dios verdadero. Entonces, el que persigue el dragón, el que se llena de ira contra la mujer, esta iglesia, que se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de esta iglesia, los que guardan aquí está la característica de esta mujer pura, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Tienen que tener esas dos características. Los que guardan los mandamientos de Dios, no 8, no 9, los 10 mandamientos de Dios, y que tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Y saben lo que es el testimonio de Jesucristo? ¿Cómo? No sé, El testimonio de estáis muteado. Jesucristo Sí. La palabra. es la palabra, lo que Básicamente, dejó escrito. sí, es básicamente el testimonio de Jesucristo, es el espíritu de la profecía. Ah, ya. Es todos los profetas. O sea, el testimonio de Jesucristo. Vamos a verlo. Esto A también través está, de los profetas. sí, eso también está aquí en. O sea, toda la profecía. El espíritu de profecía. Eso también ya. está escrito aquí, en Apocalipsis. En Apocalipsis, a ver, déjame acordarme. Voy a buscarlo aquí, que es más fácil. El espíritu, porque aquí estaba Juan en visión. Y vino el ángel Gabriel y le mostró, le dijo que era el espíritu de profecía. Le dijo, mis dientes, mensaje de los tres ángeles. Un segundo. Voy a buscarlo aquí en Google. Profecía. Apocalipsis. Aquí en Apocalipsis 19:10. sí, Apocalipsis 19:10 nos dice qué es el Aquí está. el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 19:10. Porque tenemos dos características, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Aquí dice, estaba, como les decía, estaba el apóstol Juan en visión y estaba el ángel Gabriel con él. Y dice, yo me postré a sus pies para adorarlo, pero él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo, o sea, yo soy servidor igual que tú, y de tus hermanos los que mantienen el testimonio de Jesús, adora a Dios, porque ahí le estaba diciendo, no me adores a mí, adora a Dios. El ángel más excelso rechazaba la adoración. Entonces, y algunos hombres la aceptan hoy en día. El testimonio de Jesús sí. es el espíritu de la profecía.
Aquí nos dice, el mismo ángel de Dios lo dice, el testimonio de Amén. Jesús es el espíritu de la profecía. Y el espíritu de la profecía son todos los profetas que han sido escritos en la Biblia. O sea, el testimonio, como decía también Isaías 8:20, a la ley, los 10 mandamientos y el testimonio. Amén. A la ley y el testimonio. Esa es la norma para saber, por ejemplo, si es un falso o un verdadero profeta. Isaías 8:20, que dice lo mismo que aquí. Los que guardan la ley y el testimonio, o los profetas, a la ley y al testimonio. Un O sea, el verdadero, testimonio de los profetas. un verdadero profeta debería mantener la ley y para hacer así creíble el testimonio. Exactamente. La ley, mira, pues Isaías 8:20. Y dice, y pasando por, no, esto no era, Isaías, que me equivoqué. 8:20, perdón, 8:20. Aquí dice, estaba Isaías y dijo a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. O sea que no tienen revelación verdadera de Dios. A la ley y al testimonio. O sea que nos repite lo mismo. La ley, los que guardan los mandamientos de Dios, y tienen el testimonio de Jesucristo. El testimonio de los profetas. De todos los profetas que han sido escritos anteriores a él. Por ejemplo, él tenía en su tiempo, tenía los 5 primeros libros de la Biblia. El Génesis, Éxodo, Números, Deuteronomio y Levítico. Ese era para él el testimonio. Era el testimonio de los profetas, la ley y el testimonio. Pero nosotros en nuestro tiempo tenemos toda la Biblia. El testimonio es toda la Biblia que tenemos. Ese es el testimonio. Todo lo que ha sido escrito. Y la ley, por los 10 mandamientos. Todo el que ande conforme a eso, a la ley y el testimonio, es verdadero profeta. Así es, amén. Entonces ahí tenemos. Ese es el testimonio de Jesucristo. Y también tenemos aquí una confirmación que nos dice, aquí está en Apocalipsis 14, con quién siente ira el diablo con respecto a los que guardan los 10 mandamientos. También lo encontramos en Apocalipsis 14. Apocalipsis 14, que dice más o menos lo mismo. Apocalipsis 14, 14 ¿cuánto? 14:12. Dice, aquí está hablando de cuando el pueblo de Dios tenga que pasar por pruebas. Aquí está la perseverancia o la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Aquí también repite lo mismo en Apocalipsis, que este es el pueblo de Dios, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Amén. Entonces, aquí dice, el diablo odia a los que respetan la ley de Dios, porque esta es la pauta para una vida recta. Si nosotros resolvemos seguir la norma presentada en la ley de Dios, él sentirá ira, el diablo. Bendito sea Dios. No es de sorprenderse que el diablo odie y se oponga a los que sostienen la ley de Dios, pero resulta sorprendente y pasmoso, o sea, impresionante, oír a dirigentes de religión que niegan la vigencia de los 10 mandamientos y menosprecian o disminuyen su importancia, mientras al mismo tiempo respetan las tradiciones de los hombres. No es extraño que Cristo dijera, porque vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones. Eso también lo dijo Jesús. Y David también dijo, tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Es hora de que la sociedad restaure la ley de Dios al lugar que le corresponde. Es insensato que esta generación indisciplinada presuma que puede violar impunemente la ley de Dios. Nosotros tenemos un llamado con respecto a Dios, porque nosotros estamos viviendo en el tiempo del fin. Nosotros estamos viviendo en el tiempo del fin. Entonces nosotros tenemos que seguir fielmente estos 10 mandamientos y aferrarnos a lo que nosotros hemos aprendido. Porque nosotros estamos en el tiempo del fin, como les decía, y aquí nos dice también
otro mensaje de Dios para nuestro tiempo. En el medio del cielo vi volar a un ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y decía a gran voz: esta es la última amonestación de Dios para la tierra, para que se arrepienta y vuelva a Él, porque si no, van a caer en juicio Amén. divino. Y es terrible caer en manos de Dios, porque Dios no quiere hacer, se le conoce como la obra extraña, la obra de destrucción, porque a Dios no le gusta destruir, pero Él, si los seres humanos van tan lejos que transgreden su ley y son tan rebeldes que no quieren volver a sus caminos, Dios no puede seguir permitiendo eso. Por eso Dios hace esta última advertencia para que se vuelvan a Él. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Él es el creador de la raza humana. Entonces nosotros tenemos que volvernos a Él y hacer justamente lo que esto dice: adorar al que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. ¿Y cómo nosotros lo adoramos? Siguiendo lo que Él dice, obedeciendo lo que nosotros hemos aprendido hoy y la semana pasada con respecto a su ley, Amén. su santa ley, porque es santa para Él. Así es, amén. La ley es el reflejo del carácter de Dios. Entonces nosotros tenemos que ceñirnos ante la norma divina y no ante la norma del mundo, que hoy el mundo está muy extraviado con respecto a lo que nosotros, los que deben creer. Entonces debemos que temer a Dios. Temer es como una reverencia, un respeto tan profundo, que por eso dice temer, no es un temor de miedo, sino una reverencia tan profunda que debemos temer a Dios y darle gloria a Él, porque Él es el creador. Así es, amén. Porque ha llegado la hora de su juicio. Estamos en tiempo de que su juicio ya ha comenzado. Así es, amén. El juicio de Dios, ¿sabían ustedes qué está pasando en este momento? Sí. Así es. El juicio de Dios ya empezó. Cuando Jesús vuelva, Él va a venir a hacer lo que se llama el juicio ejecutivo. Él va a venir a dar sentencia solamente, pero el juicio se está haciendo en este momento. Nosotros tenemos que volvernos a Él y amén. obedecerlo. Así que yo les hago un llamado a ustedes. ¿Ustedes quieren seguir a ese Dios, al Creador? Amén. Sí, amén. Amén, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que hacer lo que Él dice. Así que yo les insto a que también guarden ustedes sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre, como dice la palabra de Dios. Y esa es la lección de esta semana.